Le toca el turno a Alejandro García. Alejandro García es investigador adjunto de manejo de maleza de INEA, ingeniero agrónomo egresado de la Fagro. Obtuvo su PhD en horticultura y agronomía con énfasis en ciencias de las malezas en la Universidad de California. Y actualmente es el responsable en INEA de la investigación en manejo de malezas en sistema agrícola ganadero. Lidera y participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales en esta área, y además desempeña actividades de formación, recursos humanos y difusión en temas relacionados fundamentalmente al manejo integrado de malezas y la resistencia de malezas a herbicidas. Alejandro, buenos días otra vez, y bueno, estamos para escucharte. Buenos días a todos, gracias Marco por la introducción que siempre queda extensa e incómoda, no necesaria. Ya les voy a compartir la presentación. ¿Ahí la están viendo? Sí, Alejandro, perfecto. Bueno, ya los saludé, no sé si vi que se incorporaron algunos otros participantes a la jornada, así que bueno, buenos días para el que no haya tenido la oportunidad de saludar. Muy buena la presentación de Andrés y aprovecho para avisarles que me voy a basar en muchas de las cosas que dijo Andrés y también de las puertitas que dejó abiertas, más allá de lo químico, para controlar malezas. La idea de los trabajos en los que hemos puesto foco últimamente en los últimos años justamente está en la sintonía fina, en maximizar ese control de malezas que podemos hacer desde el punto de vista cultural o del manejo cultural, y de esa manera aumentar la eficiencia que tenemos en el uso de herbicidas. El uso de herbicidas, más allá de que podemos reducirlo un poco, no es la idea salirnos de los herbicidas. Los herbicidas van a seguir siendo la herramienta principal por muchos años más para el control de malezas, pero sí podemos aumentar mucho su eficiencia si los hacemos partícipes o si lo usamos como una herramienta realmente dentro de un control integrado, ¿no? Que es algo que siempre se ha hablado, siempre hablamos, y hoy en día realmente es necesario que lo empecemos a practicar. Atrás de los datos que les voy a mostrar hay mucha gente involucrada, que después se las voy a mencionar también, pero bueno, la presentación esta la armamos con Mauricio Cabrera, y ahí tienen mi mail por cualquier otra duda que quede para adelante. Simplemente para ir contextualizando la estrategia, si se quiere, nosotros estamos saliendo. ¿Ustedes ven el puntero? A ver si lo puedo hacer más visible. ¿Ven el puntero láser, Marco? Ahora sí se está viendo. Perfecto. Nosotros estamos saliendo de los cultivos de verano. Vamos a los cultivos de invierno en algunos casos, o a los cultivos de servicio, puentes verdes, cultivo de cobertura. Este momento es clave para el manejo de malezas de nuestros sistemas hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayoría de las malezas están terminando su ciclo, o ya lo terminaron o lo están terminando. Las malezas más importantes que tenemos nosotros, son anuales en su gran mayoría, y las mismas o terminan en el verano, a principios del verano, o terminan a fines de verano, principio de otoño, en el momento que empezamos a preparar los cultivos de invierno o los cultivos de cobertura. Entonces, como yo pongo acá, agarrar el toro por las guampas en este momento es crítico. El no hacer las cosas bien en el invierno es lo que determina que lleguemos a la preparación del cultivo de verano, a la siembra del cultivo de verano, con estos monstruitos que son los que en definitiva terminan siendo muy costosos y cada vez más preocupantes desde el punto de vista de lo agresivo que hay que hacer en el uso de herbicidas. El efecto, no me voy a detener mucho en esto, ¿no? Pero el efecto supresor de una buena cobertura puede venir por un conjunto de factores, ¿no? La competencia directa por recursos, bloqueando la germinación por alelopatía, bueno, inclusive alterando las relaciones con microbios,
y la disponibilidad de nutrientes. Si uno revisa la bibliografía, y yo acá puse de los últimos trabajos, 2004, 2008, 2015, pero como estamos, lo mismo que estamos haciendo con los herbicidas, que estamos desempolvando herbicidas de 60, 70 años, de control cultural podríamos hablar de trabajos del 1800. Así que uno puede encontrar mucha bibliografía de la competencia, de los cultivos, del control cultural, y en la bibliografía generalmente encuentra valores entre el 40 al 100% de control exclusivamente por poner y manejar un cultivo a competir con las malezas. Nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es, bueno, ver y estudiar los factores, la sintonía fina, que nos va a acercar a este 80, 90, 100% de control de malezas. Como decía el negro Olmedo, nosotros acá en Uruguay tenemos que poner un cultivo de cobertura, y no es lo mismo tirar la semilla que me sobró en el galpón al voleo para cumplir con la ley de suelos, que realmente hacer un cultivo de cobertura para pedirle muchos servicios. Dentro de ellos creo que uno de los más importantes hoy en día es el control de malezas. Y como decía Olmedo, ya que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Lo que quiero discutir con ustedes un poco en estos minutos es cómo nuestros resultados y nuestra recomendación y visión de cómo hacerlo bien. Lo que les voy a mostrar son datos de 6 experimentos que se llevaron a cabo en 2 años. Algunos tratamientos en realidad tienen 1 año y otros tienen los 2 años. Es decir, con esto les quiero decir que hay cosas que estamos consolidando, que ya tenemos muchos datos y se ve clarito, otras cosas que vamos ahondando y profundizando cada vez más en esa sintonía fina que les decía, y bueno, pero vamos a ir por este camino, estamos convencidos que el camino a seguir es este. El objetivo de este experimento era determinar la población óptima de una gramínea para maximizar el control de malezas. Y como un objetivo 2, evaluar la utilización del rolado y la terminación del cultivo y su efecto sobre el enmalezamiento y la performance en el cultivo posterior. Vamos a discutir principalmente la primera parte, que es la que se nos viene ahora. Después seguramente tengamos espacio para en otro momento del año irnos más a la parte de la supresión del cultivo de cobertura. Nosotros, básicamente todos los datos que les voy a mostrar están basados en estos tratamientos. Si ustedes ven el tratamiento 4, es la siembra de avena en línea después de cosechar el cultivo de verano, a 50 kilos por hectárea, de ahí nos fuimos para abajo, a la mitad, 1/4 y 1/8, simplemente para formar el gradiente. El doble de esa siembra en línea, 100 kilos por hectárea, bueno, un testigo obviamente sin la cobertura, después tiramos 50 kilos al voleo, es decir, esa dosis que nosotros recomendamos óptima o recomendada, la tiramos al voleo también, post cosecha. Pusimos al centeno, acá seguramente van a tener muchas preguntas de por qué 100 kilos. Bueno, porque realmente si uno busca datos sólidos en la bibliografía de la utilización del centeno como cultivo de cobertura y supresor de malezas, las densidades que están publicadas y probadas están entre los 80 y 100 kilos. No es porque vayamos a recomendar eso, y el centeno acá entra como un testigo tecnológico, como un cultivo que se está hablando mucho, más que nada, ya les digo, no para que piensen que estamos recomendando esas densidades. Y luego tenemos siembras pre-cosecha, ¿no? Semilla tirada con altina previo a la cosecha de soja o de maíz. Nosotros trabajamos en soja fundamentalmente, pero esto es aplicable a otros cultivos, obviamente, en la cual tiramos 25, 50 y 100 kilos de avena y los 100 kilos de centeno también. Parte de estos experimentos formaban parte de la colaboración con el proyecto Plaguicidas, financiado por FAO, bueno, donde estuvieron, y por estas organizaciones que les muestro acá abajo, bueno, y otros son parte de los proyectos SIG. La parcela principal, y es lo que más nos vamos a enfocar, tenía estos tratamientos que yo les mostraba acá. Después de estas parcelas, tuvieron otros tratamientos que al final vamos a tocar. Por ejemplo, la mitad de esa parcela grande fue tratada con herbicida en otoño,
fundamentalmente para hoja ancha, ¿no? Si uno tiene un problema grande de raíz, tratar de sacarlo químicamente dentro de la avena no es posible. Igual la competencia sí se ve y mucho de la avena. Y después, es decir, la mitad de esa parcela fue tratada con herbicidas en otoño y la otra mitad no. Es decir, exclusivamente es el efecto del cultivo cobertura compitiendo contra las malezas. Y luego, en el momento de la supresión, cada una de esas mitades a su vez llevó o desecación química o el rolado. Y de nuevo, desecación química o rolado. Pero eso es lo que menos vamos a tocar, como les decía, lo vamos a dejar para una charla más adelante. Así que, pero más o menos quería que tuvieran en cuenta de dónde salían los datos. Para que tengan una idea, a los entre 30 y 40 días de sembrado de los cultivos, esto es la imagen que uno podría esperar en el campo, ¿no? 6 kilos de avena en la línea, 12, 25, 50, 100, y los 50 kilos, estos mismos 50 kilos en la línea tirados al voleo. Para que vean un poco el gradiente que queríamos generar. Las plantas que logramos, más allá de las densidades, si bien yo les hablo de densidades, porque la mayoría de nosotros tiende a llevarlo a kilo de semilla y a costo automáticamente, pero en realidad lo importante es el número de plantas que queremos lograr. Acá están las densidades en el eje de las X. Este resumen o esta forma de presentar las densidades lo van a haber seguido, así que vieron que dice AB de avena, L es la línea, y en los kilos, 6, 12, 25, 50, 100, el barbecho sin cobertura, obviamente no tiene plantas del cultivo, avena y la B cortas del boleo, 50, centeno, boleo 100, la línea 100, y los tratamientos pre-cosecha, que tienen la palabra pre, también con el cultivo y las densidades. Bueno, acá no hay mucho más es para que tengan una idea de la escalera que logramos, de número de plantas. No descubro nada diciendo que el cultivo sembrado en la línea logra porcentaje de implantación mucho mayores. Por ejemplo, si ustedes ven la avena al boleo de 50 kilos, con un porcentaje de implantación de alrededor del 30%, y ve la que se sembró en la línea el mismo día anda arriba del 50%. En el centeno la diferencia no es tanta, pero también obviamente entre sembrarlo en la línea y tirarlo al boleo, hay una diferencia que no vamos a discutir ahora y que es muy obvia. Pero vamos a ver qué implicancia tiene, en realidad. Una de las cosas que queríamos ver y una de las hipótesis que perseguíamos era que cuanto antes cubríamos el suelo, mejor íbamos a controlar las malezas. También una hipótesis bastante obvia. Esto es para los primeros para el primer año, los primeros 3 sitios. Yo les muestro, nosotros usamos la medición del NDVI, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es una forma objetiva, con un aparatito de medir cobertura, se relaciona mucho con la cobertura visual de suelo. Y ustedes ven cómo los diferentes tratamientos tienen un comportamiento exponencial al principio, cuando empieza a crecer, a cubrir el suelo, ellos empiezan a diferenciar, es decir, las diferentes densidades, y llega a un determinado punto donde en realidad la mayoría de los tratamientos terminan cerrando el surco. Pero lo que nosotros queríamos centrarnos en la velocidad en que cerraban el surco. Y una de las cosas que se vio rápida y claramente es que alrededor de la semana 9, entre los 60 y los 70 días, sembrado en la línea luego de la cosecha de la soja, es donde comenzamos a ver las mayores diferencias en ese cerrado del surco y en esa velocidad. Los tratamientos de 50 a 100 kilos de avena en la línea eran los que claramente cerraban primero y se despegaban de los otros. Así que este momento nos parece a nosotros un buen momento entre las 8, 10, 11 semanas para evaluar, ahora después les voy a mostrar los datos que van a respaldar un poco lo que les estoy diciendo, para evaluar qué tan bien cerré el surco en ese momento, independizarnos un poco de la especie que usamos y del tipo de siembra y todo. Si yo logro cerrar el surco, cubrir el suelo en 60, 70 días,
podría estar bastante tranquilo que estoy maximizando lo que puedo hacer desde el cultivo de cobertura, lo que le puedo pedir al cultivo de cobertura para mi control de maleza. Esto es el promedio para los 6 años. Como yo les decía, nosotros identificamos alrededor de ese 60, 70 días. Acá les pongo 65. 65, para que tengan una idea, días post siembra del cultivo sembrado después de la cosecha, y 90 días después de la siembra de los pre-cosecha, ¿no? Porque fueron tirados obviamente antes de la cosecha de soja. Y a esos 65 días uno ve más o menos en 25 kilos de avena en la línea, un 70% de cobertura. Acá lo tengo en NDVI, que es la unidad la herramienta que nosotros usamos, pero se los pasé a cobertura visual. También tenemos varias evaluaciones visuales como para poder extrapolarlo a algo más fácilmente imaginable o útil. Esos 25 kilos de avena en la línea, a los 65 días cubrían aproximadamente el 70% del suelo, los 50 kilos 80, ya 100 kilos, no como algo que vayamos a recomendar, pero para que ustedes vean más o menos cómo se separaban en este momento, 90, y los tratamientos pre-cosecha, ya 50 kilos, ya estaban cubriendo el 100% del suelo. Lo primero que les voy a mostrar es los datos de emergencia. Más o menos en esa época, alrededor de los 70 días, post-siembra de lo que fue en la línea con sembradora. Lo otro que les quiero aclarar, que les va a surgir como duda, sí se hizo un control de herbicidas en los tratamientos que fueron sembrados post-cosecha. La chacra se reseteó, porque bueno, queríamos tener un arranque de cero de todas las densidades, para ver cómo competía cada una, pero sí una aplicación de herbicidas, un reseteo de chacra con un glufosinato, también para evitar que nos quedaran raigrases o conizas resistentes al glifosato. Y obviamente esa aplicación no está en los tratamientos pre-cosecha. Cuando uno mira el número de plantas, de maleza, miren, sobre el eje de la derecha tienen el total de malezas, el número total, un conteo de malezas, y son las barras azules, y sobre la izquierda tienen la coniza y son las barras verdes. Cuando uno mira los tratamientos sembrados post cosecha, no ve una clara diferencia, más allá de alguna tendencia de coniza, por ejemplo, de las dosis más bajas de avena, de reducirse, la emergencia de coniza, no ve un claro efecto en lo que fue la germinación, no vimos un claro efecto. Si incluimos los tratamientos pre-cosecha, ahí en coniza se ve claramente un efecto. En otras malezas, sin embargo, no tanto. La coniza sabemos que es muy sensible y muy susceptible a la competencia por luz, y eso afecta a su germinación. Entonces, hoy hablamos mucho de coniza, romanera, como dicen del otro lado del charco, y vemos claramente un efecto en la germinación. Y acá me van a tener que creer porque claro, tenemos más de las otras malezas, pero cuando vamos a hacer este conteo, las malezas son chicas, y lo que en realidad prima es el tamaño del cultivo de cobertura. Les recuerdo que esto es número de malezas, no nos dice nada del tamaño. De cualquier manera, el poner entre 25 y 50 kilos, después vamos a afinar un poco más, pero por acá está el rango que vamos a considerar óptimo. Comparado al testigo sin cobertura, nos reduce 50% el número de malezas que emergen. Y si lo miramos comparado a los tratamientos pre-cosecha, en coniza, perdón, estoy hablando en este momento, ese efecto se reduce, o ese número se reduce 80% la emergencia de coniza en los tratamientos pre-cosecha, ¿no? Porque evidentemente cuando retiramos la soja y la coniza quiere emerger, ya tiene el cultivo de cobertura con un desarrollo que no le permite emerger. Si vamos a ver ya al final del cultivo,
de cobertura, o cerca, como dice ahí, biomasa de malezas próximo a la siembra del cultivo de verano, alrededor de octubre hacemos estos muestreos. ¿Cuánto tenemos de materia seca? Les mostré el número de malezas que germinaban y que emergían, pero bueno, ¿qué tanto se desarrollan? Bueno, ahí sí tenemos un efecto clarísimo del cultivo de cobertura. De nuevo, en rosado está el total de malezas en kilogramos de materia seca en este eje, y en verde el total de kilogramos de materia seca de coniza. Claramente hay un efecto de la densidad de avena que utilizamos, ¿no? Ven la escalerita, a medida que aumentamos la densidad de avena, reducimos el total de malezas, y la coniza se ve mucho más afectada ya por poner un cultivo de cobertura, es muy sensible a la competencia, y los tratamientos pre-cosecha también se comportaron mejor desde el punto de vista que permitieron menos desarrollo de malezas, y había mucho menos kilogramos de materia seca de maleza en los tratamientos pre-cosecha. De cualquier manera, si uno ve con 25 kilos, entre 25 y 50 kilos, como les decía, la reducción que se logra está en torno a ese porcentaje que yo les decía que buscábamos, del 80-90%. Fácilmente, con un buen cultivo denso de cobertura, uno reduce 80-90%, y esto es sin la utilización de herbicida en otoño. Estos son la mitad de la parcela que no tenía aplicación de herbicidas, simplemente por efecto de la competencia. Si uno lo abre eso y dice, bueno, ¿qué pasó con y sin herbicida? Y bueno, ahí ve que el herbicida es un poco más, ¿cómo decirlo?, tiene más peso a medida que yo me alejo de una situación óptima de cobertura. Es decir, si yo tiro 6 kilos o 12 de avena, que obviamente no es una recomendación, pero bueno, es para recrear un escenario de una mala cobertura, los kilogramos totales de malezas en la parcela con aplicación es menor, pero a medida que uno va yendo a los tratamientos con mejor cobertura, esa diferencia entre con y sin herbicida se hace muy pequeña. Bueno, inclusive en los tratamientos pre-cosecha, una aplicación de herbicida básicamente lo deja completamente limpio. Esto es para ver un poco qué le pasa a la coniza. Ya hablamos bastante, se puso bastante foco en una maleza que ya sabemos que es complicada y que a su vez está empezando con problemas de resistencia nuevos. La misma tendencia. A medida que aumentamos, y es una, como les decía, es una especie muy susceptible a la competencia, y más allá de pensar con qué herbicidas controlar los biotipos resistentes, tendríamos que empezar a mirar mucho esto, que podemos lograr excelentes controles, arriba del 90%, solo por el efecto del cultivo. Y bueno, acá, como les decía, acá si uno tiene una población complicada de coniza y sospecha que tiene resistencia a ALS, que hoy en día creo que con lo que sabemos que se mueve la coniza, todos deberíamos sospechar, una aplicación de otoño por metro cuadrado de coniza. Discúlpenme que no los ubiqué bien en el momento de este conteo, esto no es de otoño, ya estamos dentro de lo que es el cultivo de soja, es el primer conteo después de sembrada la soja, antes de que la soja cierre el surco. Y ven que esto es con aplicación de otoño, por ejemplo en 50 kilos, 25-50 kilos, con aplicación de otoño, la cantidad de conizas, entre menos de una y una coniza por metro cuadrado a estas densidades.
El testigo acá no tiene muchas conizas justamente porque el testigo fue tratado con herbicidas. Entonces, sufrió un reseteo de chacra. Por eso es que, por ejemplo, 6 kilos sin aplicación de otoño, tiene más coniza que el testigo. El testigo se utilizó doble golpe, bueno, y una mezcla de herbicidas que ya estamos acostumbrados para tener que controlar conizas grandes, ¿no? Los tratamientos pre-cosecha, como les decía, también anduvieron muy bien sin la aplicación de otoño, llegaron con niveles de coniza muy bajos. Ya les digo, acá compararlo contra el testigo es medio injusto porque el testigo fue aplicado con herbicida, pero con una aplicación de otoño, y la aplicación de otoño es la mezcla de 2,4-dimetsulfurón, simplemente, y a dosis medias a baja, 1 litro de 2,4-D y 5 gramos de metsulfurón, queda el cultivo prácticamente limpio, y eso llega hasta el momento del cierre del surco por la soja, básicamente. Acá en realidad no quiero marearlos mucho más, pero es esos tratamientos de la densidad abierto en los otros factores que yo les comentaba. Es decir, acá es cuando cada tratamiento se abrió en aplicación de otoño, si recibió herbicida en el otoño, y después se quemó la cultura químicamente. La barrita azul es la aplicación de otoño, pero se roló, el cultivo se pasó el rolado, se desecó con rolado, sin químicos. Y la barra amarilla y verde, de nuevo, es con aplicación en otoño es sin aplicación en otoño, la amarilla y la verde, sin el control de maleza en otoño, pero con desecación química o rolado. Acá lo que vemos es que lo mismo que veíamos en el general, que la aplicación de otoño es importante cuando no logramos una buena cobertura, y empieza a perder peso a medida que nosotros logramos una buena cobertura, se empieza a emparejar mucho con respecto a la cantidad de malezas que encontramos en los tratamientos con y sin herbicida. Y bueno, y después lo otro es que el rolado, sin utilización de químicos, perfectamente fue una herramienta comparable a un barbecho químico. Es decir, y en algún caso donde no tenemos una buena cobertura, inclusive el rolado, los tratamientos con rolado, si ven la barrita azul y la barrita verde, están un poquito por abajo, porque el no tener una buena cobertura, pero no sé si todos están familiarizados con el rolado, vamos a ver alguna foto más adelante, pero el disponer el cultivo sobre el suelo y cubrir mejor el suelo, evidentemente ayudó a frenar un poco el desarrollo de las malezas. Que si teníamos una buena cobertura no fue tan evidente. Bueno, y esto en coniza, es decir, muchas veces lo que les muestro en malezas totales, que incluía varias especies. Nosotros, como les decía, trabajamos en 6 sitios, así que varió mucho el tipo de las especies que encontramos, pero coniza estaba casi siempre. Y todo lo que les voy subrayando de los resultados, en coniza se hacía más evidente. De nuevo, muy afectada por las densidades, por un buen cultivo de cobertura, y la aplicación de otoño perdiendo relevancia a medida que nos acercamos a buenas coberturas de suelo. Voy a dejar un poco de espacio, sé que esas gráficas van a generar muchas preguntas, voy a dejar espacio para discutir algo en la parte de preguntas. Bueno, para ir pasando en limpio, entonces, cuando graficamos la biomasa de malezas al momento de la supresión del cultivo de servicio en función de la densidad de siembra o de las plantas logradas, en naranja, esto es simplemente para hacer un ejercicio, en naranja tenemos las plantas logradas
en cada una de las densidades que probamos. En 6 kilos de avena logramos unas 25 plantas por metro cuadrado, en el avena al voleo unas 50, y así van los puntitos naranja creciendo en plantas por metro cuadrado, dependiendo de la densidad que usamos. Siempre, obviamente, semilla con buenos porcentajes de germinación, y bueno, asumimos que la semilla no es un problema, ¿no? Y luego, en los puntitos azules, es los kilogramos de malezas cuando llegamos a suprimir el cultivo de cobertura. Obviamente, la mayor cantidad de malezas en kilogramos estaba en el barbecho sin cobertura, y cómo esa cantidad de malezas fue bajando a medida que aumentamos la densidad del cultivo de cobertura. En términos prácticos, y en esto los datos, después de estos 2 años de trabajo y 6 sitios, ya les digo, ambientes muy diferentes, en términos prácticos, uno, logrando o apuntando a unas 150, en el eje de las 150 plantas por metro cuadrado, lo que estaría lográndose con 25 a 50 kilos, bueno, capaz que les estoy abriendo demasiado rango, pero esto se logra con unos 30 a 40 kilos en la línea post cosecha. Este número de plantas sería lo que cubrió el suelo de una manera óptima para mantener esta línea, que es la de la biomasa de malezas, en un 80-90% de control. En esta gráfica no estaban los tratamientos pre-cosecha, porque obviamente los tuvimos que separar por razones obvias en el momento. Es decir, si bien el número de plantas logrados es el mismo, el desarrollo que tienen las plantas es diferente. Entonces, cuando incluimos esos datos en esta gráfica, se confunde un poco. Acá dejé los puntos azules y los puntos naranjas, los dejé para que tengan la referencia de los tratamientos post cosecha, pero esto es lo que pasa con los tratamientos pre cosecha. Acá tenemos, y están acá arriba los tratamientos pre cosecha. Avena 25 kilos, los puntitos rojos son las plantas logradas, los puntos rojos y los cuadrados es la biomasa de malezas. Ya vieron que de por sí la biomasa de malezas en todos los tratamientos es menor. Y bueno, los 25 kilos pre cosecha tal vez no sea suficiente para lograr la supresión que queremos, este nivel de supresión del 80-90%, pero a partir de los 50 kilos de avena, por acá ya estaríamos en niveles por acá, perdón, estos son los 50 kilos de avena, este es el centeno, a 100 kilos per cosecha. Andaríamos en los niveles de control de malezas y las plantas, que yo les decía, 125 plantas logradas, pero con un desarrollo que permitió la supresión que teníamos como objetivo. Otra de las cosas que quedó clarísimo de estos experimentos es que es muy difícil lograr el efecto que queremos lograr de supresión de malezas si no tratamos el cultivo de cobertura si no explotamos el máximo potencial. Acá lo que le quiero mostrar es, esto es porcentaje de nitrógeno en planta, de las plantas de avena. Si uno estudia, abre un poco más lo que fue la evolución del NDI, la cobertura vegetal, ve que hubo un sitio que todos los tratamientos estuvieron planchadísimos. No logramos la separación que queríamos. Y esto obviamente cuando fuimos al análisis de nitrógeno en planta, indicaba un déficit de nitrógeno en este cultivo. Entonces uno puede gastar mucha semilla, que si no
que si no le da el potencial a la chacra, si no le da el nitrógeno que precisa, en realidad no va a lograr la cobertura y por ende la supresión de malezas que estamos tratando de lograr. Y esto se relacionó clarísimo. Esilda, por ejemplo, era el que tenía el menor porcentaje de nitrógeno en planta, por acá se fertilizó y el cultivo respondió inmediatamente, pero perdimos el momento que yo les decía clave. Ruta 12, Las Delicias fue el segundo nivel más bajo de nitrógeno, y vieron que le costaba más separarse los tratamientos. Si bien se logra la separación con las densidades más altas, le costaba más separarse. Y Ruta 12, que era el sitio con mayor fertilidad, de por sí los tratamientos expresaban su potencial mucho más claramente de manera temprana. Lo otro, yo ya voy dejando por acá, como les decía, la parte de rolado, la vamos a discutir más adelante, por el que todavía no esté familiarizado. Esto es un rolo, uno de los prototipos de rolo, bueno, que se usa mucho, entiendo que se usa mucho en Argentina. En Uruguay todavía estamos o trayendo o fabricando, pero es algo que se va a venir. Y lo otro que les quería subrayar es, yo les mostré, viajamos mucho por qué pasaba con la coniza y qué pasaba con las malezas totales a lo largo del cultivo de cobertura. Pero en las primeras lecturas de maleza, en el conteo de malezas dentro de la soja antes que cierre el surco, una de las cosas que nos está quedando clara es la supresión de quinocloa que se logra por efecto del rolado. Acá ven las barras naranjas, es el número de plantas con rolado, y las barras azules con desecación química. Y vemos que siempre en las parcelitas con rolado y con con esta alfombra que nosotros logramos, esta disposición del material bien acostado, evidentemente genera un efecto de bloqueo de la luz que afectó la emergencia de quinocloa. Así que hoy que salió la pregunta de, bueno, ¿con qué podemos mezclar o cómo podemos evitar usar la mezcla de glifosato con clethodim? Bueno, claramente una buena cobertura es una de las respuestas. Pasando en limpio. Cada vez queda más claro, y espero que esto los vaya convenciendo de que lograr una buena cobertura es el mejor herbicida. Estos datos que seguimos acumulando, que les fui mostrando, es de 2 años y 6 sitios, y en todos fue bastante sólido y contundente el logro de 80 al 90% de reducción de biomasa de malezas con 30 a 40 kilos de avena sembrado en la línea. La aplicación de dosis bajas de herbicida en otoño para llegar rolado con una cobertura libre de malezas es una buena estrategia. Ya acá estoy metiendo el rolado como una opción. Pero bueno, uno, si quiere realmente usar muy poco herbicida o no usar herbicida directamente al momento del rolado, tiene que tratar de hacer bien los deberes dentro del cultivo de servicio. Bueno, nosotros logramos, que ya les digo, esto es lo que vamos a discutir seguramente más adelante este año, logramos desecación sin uso de herbicidas, o un 75% de reducción, es decir, bueno, ahora les voy a mostrar unas fotos, pero donde básicamente uno tendría que ir con 3 o 4 litros de glifosato y muchas veces 800, 1 litro de clethodim para controlar el regras, y a su vez hay que pensar en la coniza, en los hormonales o el doble golpe. Nosotros con el rolado y 1 litro de glifosato logramos parcelas totalmente limpias. Y bueno, y no hablamos del rendimiento de soja, pero el rendimiento de soja no fue afectado ni por la desecación química, ni por el rolado, y bueno, de alguna manera tampoco por las densidades. Es decir,
la soja es un cultivo muy plástico y no es que la competencia, no logramos detectar competencia, que la competencia de maleza, por ejemplo, en las parcelas de 6 kilos de avena, nos afectaron el rendimiento de soja, pero sí que esas parcelas requirieron mucho menos herbicida y tuvieron muchísimo menor desarrollo de malezas a la hora de controlar, de preparar el cultivo de soja. Bueno, acá les pongo, antes de pasar a la próxima, acá les pongo detalles no menores aún por ajustar, es que bueno, que uno puede lograr muchísimo volumen si hace bien una cobertura, y todavía en el tema del rolado, y les diría que de la desecación química hay mucha cosita que si logramos de 7, 8 mil kilos de materia seca para arriba del cultivo de servicio, hay mucha cosa para ajustar en cuanto a la siembra de soja. Bueno, y como les decía, al final la interferencia de la germinación de especies estivales, como la equinoclea, un problema que estamos viendo cada vez más serio, es muy prometedor. Y ahora les voy a mostrar un par de fotos nomás para ya dejarlos prendidos con el tema del rolado. Esto es rolado de centeno. Esto es parte no de estos experimentos que les mostraba, que eran básicamente enfocados a la competencia, sino de otro experimento que estamos cosechando en este momento y vamos a analizar en breve, donde en realidad lo que hicimos fue comparar el rolado en diferentes momentos y con combinaciones de herbicidas. Con combinaciones de herbicidas, no, con o sin herbicida. El control químico, por ejemplo, lo hicimos con 3 litros de glifosato y 800 centímetros cúbicos de cletodin, pero en el químico y rolado utilizamos solo 1 litro de glifosato y después rolamos a los 5 días. Y logramos exactamente el mismo control. Después el resto del ensayo incluía primero hacer el rolado, después el químico y solo rolado. Y después les voy a mostrar estos datos, pero esto se hizo en centeno, en avena negra, los mismos resultados, y con avena blanca. Y los dejo prendidos con eso, como para que se conecten para la próxima charla. Una cosa que nosotros venimos insistiendo hace tiempo y va en parte a la pregunta que hicieron hoy, y seguramente a muchas de las que salgan, la mayoría de las preguntas que recibimos, de los problemas que recibimos, son con el problema instalado. Es decir, la respuesta está mandar a la Fuerza Aérea a que tire una bomba, y eso realmente lo que está costándonos, como yo decía hoy, planificar, diversificar y ir como que estando arriba de diferentes momentos en el sistema de producción y en nuestras rotaciones, para no tener que llegar a esos eventos donde se hace muy difícil de controlar. Bueno, muchas gracias, eso era lo que quería dejar a disposición para discutir. Siempre a uno es el que le toca dar la charla, pero atrás de estos experimentos hay muchísimo trabajo, y este es el equipo de INIA, y bueno, Pamela, que fue tesista de grado en muchos de estos experimentos, y también aprovecho a agradecer a muchos técnicos y productores que son los que ofrecen y nos soportan en sus campos para hacer estos experimentos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar al espacio de algunas consultas que han surgido. Tenemos alguna que quedó colgada de anterior, pero después que finalicemos esta puntualmente de tu charla, capaz que invitamos de vuelta a Andrés para, capaz que tiene una respuesta en cuanto a alguna otra que quedó colgada. Respecto específicamente al tema
que trataste, Alejandro, hay algunas consultas, 2 o 3 que la pude resumir en una, porque habla de mezclas de otras gramíneas y leguminosas en cuanto a cobertura, como pueden ser como factor común una vicia, ¿tá? Pero también en combinación con otras leguminosas y con centeno. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido y cómo aportaría en estos sistemas si tienen experiencia de esas mezclas? Bueno, no tengo experiencia desde el punto de vista que no son mezclas que utilizamos en estos experimentos que yo les mostraba. Eh, la verdad que con respecto a la diversidad de especies que se pueden utilizar para lograr los objetivos que queremos, la Facultad de Agronomía, Grisel, ha trabajado mucho en diferentes especies. Como comentario, es posible. Claramente y fácilmente posible. Nosotros nos enfocamos más en encontrar ese punto donde, vamos a decir, a qué día yo necesito tener el suelo cubierto y qué es lo que puedo lograr con es decir, qué reducción puedo lograr con esa competencia, logrando esa cobertura en ese tiempo, uno podría hacerlo con diferentes especies. Y yo ya les digo, si bien no lo trabajamos en estos experimentos, porque uno se empieza a trabajar especie por especie o combinaciones de especies, pueden ser interminables, pero sí he visto muchos trabajos y he estado en muchos sitios donde la mezcla con vicia y centeno, vicia y avena negra, perfectamente se logran estas coberturas y se logran muy buenos controles de malezas y al mismo tiempo estas estrategias que estamos conversando van principalmente enfocadas al manejo de malezas, pero se logra también maximizar otros o mejorar otros servicios que también le podemos pedir al cultivo de servicio. Así que la respuesta es que sí son muy válidas y hasta deseables, si se podría decir así. Bárbaro. Y entrando un poquito en el tema del rolado, ¿qué otras especies se podrían rolar sin ser en centeno? Bueno, la avena negra, la verdad que nosotros quedamos muy conformes con los resultados. Teníamos nuestra duda. El centeno es realmente una especie que parece diseñada para ser rolada y además, bueno, a las densidades que nosotros la trabajamos y que está reportado, además, es más fácil lograr eso porque se logra una cañita fina que va para arriba y en el momento de la floración después es muy fácil rolarla y terminar su ciclo. Nos quedaba un poco la duda con avena negra y a las densidades que nosotros la usamos, pero se logra perfectamente, anda muy bien. Hay una sintonía fina todavía por hacer, pero muy respaldados por datos, les digo que, como les ponía al final, por lo menos reducciones de 75-80% de herbicidas se pueden lograr usando el rolado bueno, y muy poco herbicida, pero es totalmente factible de rolar avena negra sin utilización de herbicida. En avena blanca realmente nos queda nuestra duda, eso es parte de los datos que estamos analizando en el experimento que yo les mostraba. Se puede hacer, pero claro, hay muchas especies que tienen como una ventana y una facilidad, o es más fácil implementar la técnica, y hay otras que hay que hilar muy fino. La avena blanca es una de las que vemos que hay que empezar a hilar fino para poder hacerlo. En vicia he visto muy buenos rolados también, y eso está también bastante estudiado internacionalmente, es posible. Y en los tréboles, que sí empezamos a trabajar, ahí sí tenemos muchísimo por aprender para ver si podemos lograrlo. Pero trabajamos en alejandrino y en resupinatum, y ni siquiera con mezclas con herbicida logramos llegar a los niveles
de control que logramos con los herbicidas, ¿no? Cuanto más tarde en el ciclo, mejor anduvieron los rolados, pero bueno, es un tema la leguminosa tiene que estar bastante más desarrollada, por decirlo de alguna manera, que la gramínea, para ser exitoso con el rolado. Bien, buenísimo. Quedó claro. Hay una consulta en el chat que dice, mi pregunta es dejando de lado el rolado. ¿Qué efecto tiene o puede tener el enfardado del puente verde, si bien no es lo ideal, para tener una buena cobertura? Un poco pensando en los costos de los cultivos de servicio, hechos a toda llave, y los márgenes de soja primera pensando en productores agrícolas ganaderos. Ah, perfecto. Muy buena la pregunta. Yo creo que hay mucho margen. Hay mucho margen si el cultivo de servicio se hace bien y tal vez poder sacarle un fardo o hasta un pastoreo es una opción y un incentivo para fertilizarlo y para manejarlo de la mejor manera posible. Todavía no tenemos los datos, pero nosotros creemos que hay mucho lugar y puede ser una muy buena estrategia. Les digo esto porque nosotros logramos en muchos de los cultivos, o en muchos de los tratamientos, mejor dicho, logramos muchísima materia seca. Dependiendo del sitio, y bueno, y la densidad obviamente que usamos, los que logramos materia seca, que no se los mencioné, pero a los que llegamos estaban entre 6 y 7 mil kilos en el peor de los casos, hasta 13, 14 mil en el mejor de los casos. Cuando uno logra 14.000 kilos, o vamos a usar los casos extremos, pero cuando uno está en 8 o 10.000 kilos de materia seca, créanme que matarlo químicamente y dejar ese volumen de rastrojo, después la soja, eso también puede variar dependiendo de la sembradora que se utilice, pero en las sembradoras experimentales nuestras, y es probable que sea el caso en unas cuantas sembradoras en el Uruguay, que la soja tenga que emerger en ese volumen de rastrojo es bastante, uno ve esos tallitos alargados para poder sacar los cotiledones, haciendo un esfuerzo muy grande. En el rolado eso anduvo mejor, pero inclusive en un rolado de esos 10.000 kilos de materia seca, se nota que es un volumen muy grande. Entonces ahí nosotros inmediatamente empezamos a preguntarnos y a manejar la hipótesis de qué pasa si haciendo bien el cultivo de cobertura le sacamos un poco de esos kilogramos de materia seca y realmente, ya les digo, si uno llega con 6.000 kilos de materia seca, 5.000 kilos de materia seca al final del cultivo, y yo no le sacaría un fardo, un pastoreo, pero si tiene la capacidad de producir esos 8 o 10, yo creo que hasta, no sé si decirlo beneficioso, pero perfectamente es una estrategia que vemos muy viable. Y esperamos en breve empezar a ponerle número a esas cosas. Bien, Alejandro, buenísimo. Déjame ver que estamos viendo si tenemos alguna otra consulta acá por el WhatsApp. Bien, aparece una consulta en suelos húmedos. Experiencia de rolado sobre suelos húmedos. Bueno, no tenemos tanta todavía. El mayor rolado que hicimos fue el año pasado, rolamos muchísimo y se imaginarán que no fue en suelos húmedos. La verdad que no conozco muchos trabajos que hayan, capaz que Andrés en Argentina conoce alguno, que hayan estudiado el efecto de la humedad o el contenido de humedad del suelo y el rolado. Generalmente nos preocupa más la falta de agua, ¿no? Pero en el caso de que haya mucha humedad, y como todo, yo acá quiero aprovechar a hacer capaz que
a poner un alto en la emoción que nos genera el cultivo de cobertura y el rolado. Nosotros lo vemos muy prometedor, pero en el caso de un suelo húmedo o de condiciones húmedas, el rolar 10.000, 8.000 o hasta capaz que 6.000 kilos de materia seca, nos genera la duda del ambiente que estamos dejando en el suelo con respecto al contenido de humedad y a la proliferación de enfermedades o hasta insectos. Entonces, en realidad no tengo una respuesta concreta, perdón, para decirles qué problemas puede haber con el rolado. Lo que sí les puedo decir que en los sitios donde fuimos a rolar había más o menos humedad en función de cuándo íbamos y cuándo había llovido. Y más allá de no poder variar el peso del rolo que llevábamos, pudimos variando la velocidad, uno varía el efecto de corte o de achatamiento. De corte no, porque no es lo que buscamos. No usen por favor la palabra corte para el rolo, pero qué tanto lastimamos esos tallos y acostamos el cultivo. En los sitios más húmedos, variando la velocidad, lográbamos revertir algunos de los efectos que podíamos ver de utilizar mucha fuerza por centímetro cuadrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mucho peso del rolo. Así que yo creo que es manejable, ¿no? Como cualquier otra herramienta agrícola, dentro de estándares normales de humedad, es manejable. Pero bueno, ya aproveché a incluir esta otra duda que tenemos sobre ese microclima que podemos estar generando nuevo para enfermedades y para insectos, ¿no? Bien, perfecto. A ver, Andrés, si tenés algún tipo de experiencia. ¿Te pasó la pelota, Alejandro? No, pero bárbaro. La verdad que muy buena y muy claro, y está bueno el tema. Nosotros tuvimos un ensayo cofinanciado con IPCBA e INTA, en donde, por ahí me cuelgo en la última consulta, la anteúltima que hicieron, en donde se evaluó la posibilidad de aprovechar esa cobertura para generar kilos de carne, ¿no? En chacra, destinados justamente a explotaciones mixtas. Tuvimos una evaluación de 3 años, no fueron buenas las implantaciones, se utilizó únicamente avena. En el mejor de los casos logramos unos 5.000 kilos de materia seca acumulado en aquel en donde se pastoreó, y cerca de 6 en aquel en donde no se pastoreó y quedó como cultivo de servicio o cobertura. Pero la verdad es que en el seguimiento que yo hice de malezas no vi grandes diferencias. Haciendo 2 pasadas, ¿sí?, de alta carga, no estoy recordando bien ahora, pero fueron cerca de 200 kilos de carne que se logró obtener en esa superficie de animal, pero lo que nosotros veíamos es que no variaba, no aumentaba tanto la cantidad de malezas por haber hecho ese aprovechamiento. Entonces, se lograba, después de ese segundo aprovechamiento, se dejaba que ese cultivo de cobertura logre acumular algo de materia seca. Llegamos a valores de 2.000, 2.500 kilos, no más que eso, ¿sí?, en esos en donde se aprovechó, pero sin embargo la supresión logramos que sea menor que en aquel que fue únicamente cultivo de cobertura, pero logramos tener un efecto supresor, principalmente sobre conicia, que es la que más hincapié se hizo. Y respecto a la otra consulta del tema de la humedad y el rolado, hay varios trabajos en distintos INTAs, zonas en donde la napa está muy cerca, que tienen problemas de napa. Los cultivos de cobertura entran en una solución para ello, y la verdad es que no sabría dar o tener un dato preciso de qué problemática podría llegar a acarrear extra a lo que vos explicaste, Alejo, el hecho de intentar hacer un rolado sobre un suelo húmedo. Eventualmente vas a tener dificultad, y como bien dijiste vos, no hay que hacer un corte, sino que es un machacado, ¿sí? Es un machucado de esa planta.
La resistencia física del suelo la necesitamos para hacer eso, porque si no la tenemos es bastante complejo, pero de todas maneras, en ensayos aquí es bastante complejo, no es tan difundido todavía, si bien hay algunas zonas que sí. El uso de rolo en la provincia de Entre Ríos me refiero, y más precisamente en la zona de influencia experimental, pero sin embargo se está tendiendo a querer utilizarlo. Y rescato una sola cosa, Marco, para no retrasar más. Lo importante, Alejandro, de lo que vos mencionaste ahí, del efecto del rolado, ¿sí?, en comparación con el tratamiento químico o la supresión química. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Incluso la combinación de ambas también es fundamental. Y otro punto a tener en cuenta respecto al problema que ustedes detallaban o que se veía, como todo, las malezas empiezan a generar adaptación, ¿sí? Tienen esa capacidad de adaptarse y esa adaptabilidad les va dando diferentes rasgos o características que van a sortear si durante 4 o 5 años utilizamos siempre avena y a esa misma densidad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque aquí en unos proyectos que tenemos estamos evaluando justamente y pensando en que tiene que ser, tratar o tender a ser multiespecie en lo posible. Es complejo. Sincronizar los ciclos de esas especies es compleja justamente para lo que vos mencionabas, Alejandro, de lograr un buen rolado y una buena supresión, pero tratar de ir cambiándole el juego a estas enemigas, si lo queremos ver, que estamos hablando, que son las malezas. Es decir, cambiarle las reglas de juego. Si un año pusimos avena, al año siguiente tratar de utilizar centeno, y si ese año mezclamos avena con vicia, al año siguiente combinar centeno con trébol persa, trébol de Alejandría, bueno, en fin, cualquiera de ellos. Pero tratar de ir jugando un poco, ¿sí?, con distintos arreglos, distintas estrategias que van a tener esos cultivos de cobertura, de cubrir antes o cubrir más tarde el suelo, como para ir generando distintas condiciones o diferentes condiciones campaña tras campaña. Justamente tratando de eliminar toda posibilidad al máximo de, de que se adapten y sigamos teniendo problemas. No mucho más respecto al tema, no, la verdad que Bien, excelente. muy bien, muchas gracias el aporte de ambos. Y quedó una sola consulta colgada de la temática inicial, que se la hago como la última, para no extendernos mucho más, que dice que en zonas bajas del este están viendo la presencia de cola de caballo, Echisetum arvensis, que afecta mucho la cosecha de maíz y soja, aumentando la humedad del grano y la cantidad de materia inerte que berlota. La maleza esa no tiene hojas y es muy difícil el control. Quiere saber si han visto algo por el estilo, si han tenido algún ensayo con herbicidas o algo. Y con esta culminamos. Permiso, Alejandro, primero. No, sí, no, todo tuyo. No, porque lamentablemente no voy a poder ayudarla. Sí, estamos hablando de, si no me estoy ubicando mal, de una especie anual, perenne. Por lo tanto, ahí podríamos tener algunas ideas o estrategias como para poder manejarlas, pero la realidad es que yo no tengo experiencia. Esa es la, lamentablemente. Pero bueno, sería cuestión, en el caso de otras especies perennes, uno lo que lograría es inducir a ese rebrote de esos órganos vegetativos anticipadamente, tratar de poder agotar esas reservas. Es difícil poder ingresar con herbicidas, es cierto, si me estoy ubicando de qué maleza es, y la realidad es que vamos a tener que agotar esas reservas, llamémosle mecánicamente, como se toma en algunos ejemplos con sorgo de Alepo, en el cual se cortan esos rizomas y se inducen el desarrollo vegetativo anticipado. En este caso, en sorgo de Alepo podemos utilizar un desecante, habría que evaluar alternativas y, bueno, leer un poco respecto a eso, pero tendiéndose o tratándose de esta especie que estoy entendiendo o pensando que es perenne, podría ser una de las herramientas como para poder pensar en manejo. Bueno. No sé, Alejandro. No tengo nada que agregar, excepto que siempre a las órdenes de la persona que hizo la
la pregunta siempre se puede arrimar a un niño o a una niña o ponerse en contacto conmigo directamente sinceramente es un tema que tendría que estudiar más en profundidad para poder orientarlo mejor. Bueno, bárbaro. Quedaron evacuadas todas las consultas, estamos bien con los tiempos y bueno, resta solamente agradecerles a los dos por la participación. Muchas gracias a todos los que pudieron conectarse y enviarnos sus consultas. Repito, vamos a esta charla, está grabada y se va a pasar después a mucha de la gente que no pudo estar. Y vamos a tener sus consultas, aún así que se las vamos a hacer llegar, como para esa gente que no pudo estar, darle también el soporte pertinente. De nuestra parte, muchas gracias, desde Erro y Nutrientes, a Andrés y Alejandro, y bueno, quedamos a la orden para algunas próximas jornadas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, saludos para todos. Igualmente, gracias para todos ustedes y bueno, a la audiencia también. Un gran abrazo. Hasta luego.